السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Nos volvemos a encontrar, hermanos y hermanas, para seguir con nuestras clases del fiqh, del ayuno, de la jurisprudencia del ayuno según la escuela Maliki. Y estamos explicando el capítulo del ayuno del famoso libro Ar-Risala del Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Y como siempre seguimos, hoy nos toca explicar otro párrafo, inshallah, de este libro. Procedo a leerlo en árabe y a continuación lo vamos explicando poco a poco en español. Dice el autor: قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة، ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء. Hasta aquí. Nos dice el autor, rahimahullah ta'ala: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. Nos habla de un nuevo tema, y es aquel que está realizando un ayuno voluntario. Aquel que está realizando un ayuno voluntario plantea la cuestión: ¿es permitido que rompa su ayuno? ¿Es permitido que rompa intencionadamente su ayuno? O, por ejemplo, está ayunando voluntariamente y de repente quiere viajar a un sitio y por tanto comer, romper su ayuno voluntario. ¿Es permitido? Entonces el autor aquí nos dice: فَعَلَيْهِ الْقَضَاء. Nos dice que aquel que haga eso tendrá que recuperar, aquel que rompa su ayuno voluntario tendrá que recuperar ese día. Tendrá que recuperar ese día. Es decir, si lo ha hecho sin ninguna necesidad, simplemente porque quiere, no le apetece seguir ayunando ese día. De todas formas es un ayuno voluntario, entonces no le apetece a la persona seguir ayunando, sin que esté enfermo, ni tenga otra necesidad, ni alguna urgencia, sino que simplemente quiere dejar de ayunar ese día. Entonces el autor nos dice que la escuela Maliki, rahimahullah ta'ala, dice que está obligado a recuperar ese día. Está obligado a recuperar ese día, según la escuela Maliki. Y traen pruebas, argumentos para ello. Traen diversos argumentos para ello y los vamos a mencionar, inshallah, y después vamos a ver cuál es lo más correcto según las pruebas en este tema. De las pruebas que traen, traen pruebas generales, عمومات النصوص, pruebas generales del Corán y una prueba de la Sunna y una regla relacionado a este tema. En cuanto a las pruebas del Corán generales que menciona la escuela Maliki, está por ejemplo la ley que dice: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, y no anuléis vuestras obras. Dice, y esto es una obra de bien, y Allah nos dice en esta ley que no se debe anular, que las obras, cuando uno inicia una obra de bien, que no debe dejarla a medias o anularla. Traen también como argumento otra ley del Corán, que es la ley que dice: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Y así aquel que respete los signos de Allah, los preceptos de Allah, ciertamente emana de la piedad del corazón. Nos dice: quien anula su ayuno voluntario, decide romperlo y no seguir con ello, no está respetando los preceptos y los signos de Allah subhanahu wa ta'ala. De las pruebas de la sunna que mencionan, hay un hadith que relata al Imam Malik en su Muwatta, rahimahullah ta'ala, y es un famoso hadith de Hafsa y Aisha,
que dice que ellas dos estaban un día ayunando un ayuno voluntario y de repente alguien les trajo una comida y comieron. Después llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam y le informaron que mira que estábamos ayunando voluntariamente, alguien nos regaló comida para la casa y decidimos comer, romper el ayuno. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, ayunad otro día, recuperad este día que habéis roto y no habéis terminado de ayunar, entonces ayunar en otro momento, en otro día, para recuperar este día. Y la regla también que mencionan, otra regla que mencionan, es la famosa regla de si alguien inicia un acto voluntario, un acto recomendable, está obligado a terminarlo. Entonces hay una gran diferencia de opinión entre los sabios y la opinión de la gran mayoría de los sabios es que cuando uno inicia un acto recomendable o voluntario no está obligado a terminarlo, excepto si es la peregrinación o la umra, excepto si es el hajj o la umra, ya que Allah dice en el Corán وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ y completad el hajj y la umra, porque hay un texto específico para la peregrinación y la umra de que cuando uno la inicia tiene que terminarlo y no dejarla a medias. Pero fuera de eso, cualquier otro acto de adoración voluntario recomendable, la opinión correcta de la gran mayoría, la inmensa mayoría de los sabios, es que uno no está obligado a terminarlo, completarlo. Y lo puede dejar a medias, ya sea por una necesidad o porque ya no estima oportuno acabarlo. Y en cuanto a las pruebas que mencionan los sabios maliquíes, sobre todo el hadith que mencionan de Hafsa y Aisha, es un hadith débil. Es un hadith débil tal como ha establecido otro gran sabio maliquí de la escuela maliquí, el imam Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, habló sobre este tema y dice que el marfu'u da'if. El imam Tirmidhi de los sabios del hadith también lo declaró débil. El imam Abu Dawud, también otro sabio del hadith, lo declaró débil. Otro sabio del hadith, el Juzjani, también lo declaró débil. Y otros sabios también declararon débil este hadith. En cambio, la opinión correcta en este tema es que una persona, si rompe voluntariamente su ayuno, si rompe su ayuno voluntario, perdón, si rompe su ayuno voluntario porque ya no quiere seguir ayunando ese día o porque no se siente animado para ayunar ese día, hablo del ayuno voluntario, es que no está obligado a recuperarlo y puede interrumpirlo sin ningún problema, ya que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice en el hadith auténtico: "As-saimu al-mutatawwi'u amiru nafsihi, in sha'a aftara wa in sha'a sama wa in sha'a aftar." El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice que el que está ayunando voluntariamente es dueño de su persona. Si quiere, sigue ayunando, y si no quiere, no ayuna. Y en este hadith vemos que no menciona nada de que tiene que recuperarlo, ni que si decide comer después cuando pase tiene que volver a ayunar, no, sino que nos dice que si quiere ayuna y si quiere no ayuna, sin mencionar ningún veredicto más. Por eso la opinión correcta en este tema es que quien decide interrumpir su ayuno voluntario no incurre en falta alguna, no incurre en pecado y no está obligado a recuperarlo más adelante. Después nos dice el autor: وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ. Dice, si alguien está ayunando voluntariamente y come sin querer, por olvido, prueba una comida y se olvidó de que estaba ayunando, dice el autor que no incurre en falta alguna, no tiene que recuperarlo, no pasa nada, excepto si se trataba de un ayuno obligatorio. Por ejemplo, la escuela maliki, en Ramadán, si estás ayunando y comes por olvido, sin querer, comes por olvido, la escuela maliki te dice que tienes que recuperar ese día más adelante. Tienes que recuperar ese día después de Ramadán. Y repetimos,
Esta es la opinión de la escuela maliki. Pero lo cierto es que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith auténtico, tal como relata el imam Ibn Khuzayma, tal como relata el Daraqutni, y este es un hadith que está sobre todo en Ibn Khuzayma, y nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: من أفطر ناسيا في شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. Y el Sheikh al-Albani lo declaró sahih, auténtico, este hadith de Ibn Khuzayma. Nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien coma sin querer en Ramadán, quien rompa su ayuno sin querer en Ramadán, no tiene que recuperarlo ni expiarlo. La qada'a alayhi wa la kaffara. No tiene que recuperarlo más adelante ese día, ni tampoco tiene que ofrecer ninguna expiación. Por tanto, nosotros siempre intentamos aferrarnos a las pruebas del Corán y de la Sunna, y esto es lo que más nos convence y nos deja tranquilos en este tema. Es que cuando una persona en Ramadán come sin querer y se da cuenta, ya está, deja de comer. Si tenía algo en la boca lo echa y ya está, y sigue ayunando y no tiene que recuperar ese día, y su ayuno sigue siendo válido, inshallah ta'ala. Después nos dice el autor: وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ. Nos dice, y no hay inconveniente alguno utilizar el siwak para el ayunante. El siwak es un palito con el que la sunna nos dice con el que se cepillan los dientes. Es un palito del árbol al-arak, un árbol que se llama audul al-arak, el árbol. El palito es aud. Entonces, audul arak, min shajarat al-arak. Entonces es un árbol que se llama al-arak, de las que se extraen palitos y se utilizan para cepillar los dientes, limpiarse, purificarse la boca. Hoy en día, además de esto, también está lo que todos sabemos, la pasta de dientes y el cepillo de dientes. Entonces nos dice el autor que no hay inconveniente en utilizar tanto el siwak, es decir, este palito de este árbol, como el cepillo de dientes con la pasta de dientes, con la condición de no tragar la pasta de dientes, sino echarlo todo fuera y cepillarse, porque Allah ama a los que se purifican. Allah ama a los que se purifican. Por tanto, no hay ningún inconveniente en esto, y más siendo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en el hadith auténtico que si no fuese porque no quiero dificultarle los asuntos a mi umma, les habría ordenado, les habría obligado cepillarse los dientes antes de cada salat. Antes de cada salat. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si no fuese porque no quiero complicarle las cosas a mi umma o hacerlo difícil, les habría obligado cepillarse los dientes antes de cada salat. Ante cada salat. Por tanto, fijaos, y este hadith no dice, bueno, excepto si estaba en ayuno, no, sino que es un hadith general, y con esto extraen los sabios malikis de que es permitido y no hay ningún inconveniente cepillarse los dientes durante todo el día de Ramadán, simplemente con la condición de no, como digo, si utilizas pasta de dientes, de no tragarte nada, sino echarlo todo fuera. Después nos dice: ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. Dice, del mismo modo, no hay ningún inconveniente en aplicarse ventosas durante el día de Ramadán, al-hijama, que nosotros traducimos como la aplicación de ventosas, es decir, es una medicina profética. El profeta sallallahu alaihi wasallam aconsejó esto, y es extraer las toxinas de la sangre que hay debajo de la piel, no de las venas, sino debajo de la piel. Se aplican ventosas para extraer las toxinas de la sangre, y digamos que es muy saludable y beneficia a la salud de la persona, tal como mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y nos dice que no hay inconveniente en quien lo necesite en aplicarse estas ventosas
lógicamente siempre ante alguien especializado que haya estudiado, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia de opinión entre los sabios en este tema. Es de los temas en los que podríamos decir de los que más hay diferencias de opinión en el capítulo del ayuno, ya que hay hadices, digamos, que dicen, por eso un grupo de sabios se apoya en un hadith y otro grupo de sabios en otros. Pero lo correcto es que ambos hadices se concilian, se pueden conciliar, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, inshallah, en esta clase. La gran mayoría de los sabios, Malikis, Hanafis, Shafi'is, es decir, de las tres escuelas, la gran mayoría de los sabios dicen que no hay ningún inconveniente en aplicarse ventosas. Y están los Hanbalis que dicen que no, que si se aplica ventosas de días, rompes el ayuno. ¿Cuál es la prueba de ellos? Te dicen el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice en el hadith auténtico, aftara al-hajimu wal-mahjum. Tanto el que aplica la ventosa como quien la recibe han roto su ayuno. No, si estaban ayunando, ya está. Han invalidado su ayuno. Y es un hadith auténtico. Y la mayoría de los sabios te dicen que no hay inconveniente. ¿En qué se basan ellos? En otro hadith auténtico, que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que nos dice un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'im. El profeta sallallahu alaihi wasallam se aplicó ventosas y estaba ayunando, estando en ayunas. Entonces, ¿cómo se concilian estos dos hadiths? Aparentemente, alguien podría pensar que se contradicen, pero no. La sunna nunca se contradice entre sí. Si es auténtico, nunca se contradice. Ni con el Corán, ni la sunna entre ella, ni el Corán entre él. Alhamdulillah, el Islam es perfecto en esto. Solo hay contradicción en la mentalidad de quien lo analiza, pero en la realidad no hay ninguna contradicción porque, alhamdulillah, todos los textos auténticos se concilian de la forma más sencilla posible. Y en este caso, decimos que la opinión correcta es la de la mayoría de los sabios. ¿Por qué? Porque lo que dicen los primeros de que anula el ayuno según el hadith, eso era al principio del Islam. Al principio del Islam, el profeta no había permitido la aplicación de ventosas. No era permitido, es decir, se anulaba el ayuno. Mejor dicho, se anulaba el ayuno al principio del Islam. Se anulaba el ayuno si uno se aplicaba ventosas. Pero después, el profeta sallallahu alaihi wasallam permitió este hecho durante el día de ayuno y no lo anulaba. ¿Cuál es la prueba? Otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. Y utiliza el término رخص. رخص en el idioma árabe o en la ciencia de usul fiqh implica que antes no era permitido y después el profeta lo permitió. Es decir, el profeta concedió, dio la concesión de aplicarse ventosas para quien está ayunando. Si utiliza el término dio la concesión, significa que antes no era permitido. Por eso, el primer hadith que mencionan la escuela Hanbali, eso era al inicio, al principio el profeta dijo que quien se aplicase ventosas rompía su ayuno. Pero después el profeta dijo que no hay ningún problema en aplicarse ventosas y por eso este hadith y por eso la opinión de la mayoría de las escuelas de jurisprudencia nos dicen que no hay ningún inconveniente en aplicarse ventosas de día. Ojo, dice la escuela maliki, excepto si va a ser perjudicial para la persona, lo va a debilitar mucho, no va a poder ayunar, etcétera, etcétera. Por eso lo más recomendable en este tema es, si uno puede dejarlo para la noche, mejor. Así sale de todas estas diferencias y se queda tranquilo. Si uno o lo deja para después de Ramadán o lo deja para la noche. Ya que si alguien le va a perjudicar su salud y demás, entonces ya no sería permitido en este asunto porque el Islam ha venido para proteger la vida y la salud de las personas. Después nos dice y nos habla del vómito. ¿Qué pasa si alguien vomita en Ramadán? Nos dice وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء. Y con esto termina la clase de hoy. Nos dice el autor que quien vomite involuntariamente, es decir, él no se lo ha provocado, sino que vomita voluntariamente, nos dice, no tiene que recuperarlo, no pasa nada,
Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice en el hadith, nos dice que quien vomite involuntariamente no tiene que recuperar nada. Pero si vomitas provocándotelo, es decir, voluntariamente, tú mismo te provocas el vómito, ahí sí has anulado tu ayuno y tienes que recuperarlo ese día después de Ramadán. Y con esto termina nuestra clase de hoy, inshallah ta'ala, y en la próxima clase el autor empezará a hablarnos del ayuno de las embarazadas, los ancianos, etcétera, etcétera, hasta la nueva clase, inshallah. Que Allah os bendiga, que Allah nos enseñe nuestra religión y nos acerque a Él. Amén. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.